La siguiente es una entrevista realizada a José Sáenz Pardo por Fernando del Monte para el programa Contrapunto, conducido por Jacobo Zabludovsky. La entrevista fue emitida en 1984. La mañana del 20 de julio de 1923. Hoy esta casa está convertida en un museo y biblioteca con el nombre del general Francisco Villa. En el exterior observamos dos placas, una que dice: en este sitio fue inmolado el general de división Francisco Villa el 20 de julio de 1923. El H Ayuntamiento 1953-55. Hay otra placa conmemorativa que dice: en esta casa, hoy museo y biblioteca, se ocultaron los complotistas al mando de Melitón Lozoya y Jesús Salas Barraza, quienes, tendiendo una emboscada, salieron disparando sus armas sobre el automóvil que conducía el propio general Francisco Villa, quien iba acompañado del coronel Trillo y su escolta de dorados, habiendo sido cegada la vida del genial guerrillero y acompañantes, con excepción del coronel Ramón Contreras. Hechos estos ocurridos la mañana del 20 de julio de 1923, Comité pro monumento al ciudadano general de división Francisco Villa, al celebrarse el primer centenario de su nacimiento, 5 de junio de 1978. Los asesinos fueron, según cuenta la historia, Melitón Hurtado, Librado Martínez, José y Ramón Guerra, Jesús Salas Barraza, Juan Sáenz Pardo, José Barraza, Ruperto Vara y José Sáenz Pardo. Este último vive actualmente en Ciudad Camargo, Chihuahua. Es el único de aquel grupo que sobrevive. Contrapunto habló con él. ¿Nos podría narrar, nos podría comentar cómo fue que organizaron el asesinato del general Pancho Villa? Las razones fueron estas. Primero, mataron a mi abuelo por parte materna. Así empezamos. Después mataron a 3 tíos míos y 2 primos hermanos. Y eso fue lo que nos hizo ya levantarnos en defensa social, en el río de Cestín, en Cochinera y Amador. Son los ranchos donde se fraguó la cosa esa. Váyase, hijo, usted para otra cosa. ¿Cuántos eran ustedes? 8. Mire, hubo otra cosa que no la hablamos ahorita. Jesús Salas Barraza, en calidad de detenido, cooperó allí con nosotros. Que allá al principio quiso aparecer él como el jefe del grupo, cosa que no fue cierto. Y esto se trató porque el Circo Beas, que entonces venía con mucha frecuencia por acá, le ofrecieron 2 millones de pesos a Jesús. Pero entonces, al plantearnos a nosotros el asunto, le dijimos que no, que ni nosotros ni él tenía que hablar una sola palabra al respecto, porque él no conocía a fondo los secretos de nosotros, que recordara cómo lo habíamos cogido. Nosotros estábamos en las fábricas de Francia con un señor don Enrique Tricot, comprando los capotes. En ese tiempo llovía mucho. Fue en 1923. Y allí cogimos a Jesús, porque él no quiso obedecer la orden del velador, que no debía de penetrar nadie mientras estuviéramos nosotros allá adentro, porque ya era hora de que no debían de vender nada allí. El señor ese aceptó vendernos esos capotes por la amistad que llevábamos con él. Y así fue como tomó parte directa también Jesús, pero no que estuviera en el acuerdo, ni mucho menos. Éramos solamente 8 los que estábamos, que ya se los mencioné.
¿Quiénes eran? Melitón, Librado, José Guerra, Ruperto Vara, José Barraza y Román Guerra, que lo mataron. ¿Y quién otro? Pues su servidor y Jesús, 8. Así es. ¿Cómo fue? ¿Usted dónde vivía en ese entonces? En Amador. ¿Dónde está situado Amador? Amador está en Durango, por el río de Cestín, a algunos 10 kilómetros de Cochinera. Cerca de Canutillo. Cerca de Canutillo. Canutillo está, el río de Cestín es uno y el de Providencia es otro, que es el que pasa por Canutillo, el río Florido. Y así va agarrando nombre, pues este mismo río que sale ahí, el río Florido. ¿Y ustedes por qué decidieron hacer esto en Parral y no en la hacienda de Canutillo o por ahí? Porque se nos prestó más, estuvimos haciendo la lucha por ver si lo pescábamos allá, pero las partes donde nosotros nos podíamos colocar pasaba con mucha velocidad el carro y hubiéramos echado a perder las cosas. Entonces pusimos un muchacho en Rosario para que ese nos dijera, el mismo que dio la seña acá, lo tuvimos en Rosario. Por ejemplo, cuando venía a Parral, nos decía, ahí va ganado, tenga pastura lista. Y en esa forma sabíamos que iba, él era el ganado. Y la pastura, pues ahí la traíamos nosotros en la cintura. Y teníamos ganado en los corrales de ahí del rastro. Comprábamos ganado y se los vendíamos a los matanceros allí. Y la pastura la teníamos para alimentar el ganado en esos cuartos. En los cuartos de la Plaza Juárez, allá en Parral. En Parral, esos cuartos. Por cierto que eran cuartos aislados y a la pared en medio le hicimos nosotros una oración para estarnos comunicando del movimiento que nos dijera Juan, que así se llamaba el muchacho que estaba pendiente del movimiento que hiciera vía allá, porque está acá allá para la loma, por toda la calle esa, allá en la loma. Ya que lo vio venir, nomás lo vio pasar y nos hizo la seña. ¿Cuál era la seña? La seña con un paño blanco se limpió aquí, que él venía manejando. Y al otro lado, si venía él, entonces limpiaban con el paño al otro lado. ¿Cómo sabían ustedes que el automóvil del general Villa iba a pasar exactamente por esa calle? Porque no tenía otra por donde pasar. Allí tenía que pasar por fuerza. Si lo único que fuimos nosotros con pendiente, con recelo siempre fue que allí salían los niños, hay una escuela allí. ¿Hubo un intento antes? Un intento hubo antes y fracasó porque pues no hubiéramos matado a los niños y entonces la cosa no habría, pues habíamos echado a perder todo. Con un niño que hubiera perecido allí, nos habrían perseguido. Claro. Y así no. Entonces, aquel 20 de julio de 1923, ustedes estaban dentro de la casa donde guardaban la pastura y de ahí vieron venir el automóvil. El automóvil, sí. ¿Y dispararon desde adentro? ¿O? No, salimos a la calle, salimos más lejos de los cuartos que de aquí a donde estábamos sentados. Hasta la esquina de la plaza, ahí nos encontramos con él. No más que eso se sorprendieron cuando nos vieron. Hicimos una ala para que no nos agarraran amontonados. Por cierto, a mí me tocó para de aquel lado. Pero en la aserrada que quiso enfrenar,
ya estaba muerto. Recibió muchos balazos. La idea era matarlo a él y ya nosotros, aunque nos quedáramos allí. Pero ya se vio la facilidad de acabar con todos, se hizo. ¿Ellos alcanzaron a defenderse? Sí, cómo no, se defendieron, pues mataron a Román, a uno de los muchachos, alcanzaron a defenderse. Sí, el que sí no sacó ni la pistola fue el viejo, se asustó, no la sacó. Y un muchacho, Ruperto, ese se la sacó y agarró una bolsa que traían con puro oro. Eran por la raya de los soldados. Y luego le dijimos, no veníamos a robarlo, veníamos a matarlo, ahí deje la pistola, a ver si le sirve a él, y los centavitos también, pero no veníamos a robarlo, veníamos a matar, ya a quedarnos ahí muertos también. Se dice que esa vez hicieron ustedes pues más de 300 disparos, ¿es cierto? No, hombre, no es cierto, tantos disparos, no. El que más gastó 2 cargas. ¿De cuánto es cada carga? De cada carga de 7 cartuchos, 14. Por 8, póngale. Que entraron en acción también los rifles. Pero 2, 3 balazos. Después del asesinato, ¿ustedes qué hicieron? No, después del asesinato nos fuimos a los barrancos, a Sinaloa. Estuvimos en Mazatlán. Y ya le digo, regresamos con un ganado y se los vendimos a los carniceros de Parral en Arroyo Hondo. Y allí había muchos volantes donde nos ofrecían garantías, pero nunca los muchachos quisieron. Y les dije, pues voy a calar, ya que nos escapamos, a ver si allá me toca. Y vine y me presenté con el gobernador, que era José Ignacio Enríquez. A Ignacio Enríquez le había matado al papá y por eso él nos ofrecía garantía. ¿Y usted siente algún arrepentimiento de haber participado en el asesinato del general Villa? No, señor, ningún arrepentimiento, no. ¿Quién se arrepiente de hacer una buena labor para un pueblo humillado, destrozado como estábamos ahí nosotros? Nadie se puede arrepentir de matar a una fiera de esa. Esta es la versión de José Sáenz Pardo sobre los hechos ocurridos el 20 de julio de 1923. Desde luego, hay que tomar las reservas necesarias debido a lo inevitablemente sesgada que está a favor de su narrador y sus cómplices. Sin embargo, existen muchos otros testimonios que confirmarían que, a lo largo de su vida como bandolero y luego como revolucionario, Villa cosechó una gran cantidad de enemigos, y una vez desprovisto de los miles de tropas que le protegían durante el conflicto armado, la vida civil le puso al alcance de los familiares de sus incontables víctimas, lo que le llevó a sufrir varios atentados producto de esas viejas rencillas, siendo el del 23 de julio con el que finalmente tendrían éxito. Si bien muchos se beneficiaron con su partida, esto no implica que formaran parte de una gran conspiración, de la cual, a más de un siglo de ocurrido el hecho, no hay prueba alguna. La versión de la venganza personal fue defendida incluso por los más cercanos a Villa, como el ingeniero Elías Torres, gran amigo de Villa y autor de varios libros sobre la vida de este, y que escribió que ante la amenaza de muerte que le lanzó Villa a Melitón Lozoya por la venta de bienes de la hacienda Conetillo, antes de que ésta pasara a ser propiedad de Villa, fue lo que motivó a Lozoya para reunir a otros agraviados por el Centauro del Norte y llevar a cabo su venganza.